Ok, damos inicio al pleno extraordinario. Voy a dar en primer lugar la palabra a Daniel. Daniel. Egunon, justifican su ausencia Joana Díaz Benito. Listo. Como os decía anteriormente, vamos a votar en primer lugar la inclusión dentro de este pleno del punto extraordinario que se hace referencia al permiso de paternidad. No sé si hay algún tipo de inconveniente. ¿Os parece? Pasamos a votar la inclusión como punto de orden del día. ¿Algún voto en contra? ¿Alguna abstención? Entiendo que votamos por unanimidad y, por tanto, lo incluimos como punto de orden del día. ¿De acuerdo, no, Dani? ¿Está bien? Sí. Sí. Vale. Pues, ¿os parece? El primero de los puntos del orden del día es invitación a los concejales y concejalas asistentes a que comuniquen cualquier interés relevante que pudiera existir con cualquiera de los puntos del orden del día. ¿Alguna cuestión? El segundo es aprobar el acta de fecha 2 de julio del 2020. ¿Alguna cuestión al respecto? ¿Votos en contra de la misma? ¿Abstenciones? Supongo que no. Damos por aprobada por unanimidad. Daniel. Eso es. Muy bien. Si os parece que tal y como os he comentado en comisión informativa, tanto el punto 3 como el 4 están absolutamente ligados y si os parece, bueno, el primero es dar cuenta del decreto y el segundo, si es nombramiento de representantes, entiendo que el segundo sí que hay que votar, pero bueno, si os parece el debate, hacemos de los dos puntos, ¿vale? Tanto del 3 como del 4 hacemos un debate con 2 rondas y a partir de ahí luego procedemos a la votación, ¿vale? Están ambos puntos muy ligados y primero, si os parece, pues voy a dar un poco la explicación. La explicación tiene que ver con pues, un acuerdo de gobierno en el que hemos llegado Partido Socialista y EJPNV, sobre todo y fundamentalmente fruto del entendimiento y fruto del trabajo compartido, ¿no? Yo en más de una ocasión he dicho y suelo decir, lo sigo manteniendo, que esto al final a veces es como un matrimonio, es decir, cuando hay un noviazgo, cuando hay un trabajo compartido, cuando hay sintonía y cuando se sacan las cosas adelante, pues yo entiendo que realmente existen los elementos necesarios para llevar a cabo ese acuerdo de gobierno, que es precisamente lo que hoy planteamos y presentamos, ¿no? En la anterior legislatura hemos trabajado bien, en mi opinión, y por tanto yo creo que se dan los elementos para poder llevar a cabo este acuerdo de gobierno, ¿no? Sí queríamos deciros que es un acuerdo de gobierno al que llegamos ya en el mes de enero, no tenemos absolutamente nada que decir al respecto ni ocultar y por tanto lo decimos, es un acuerdo de gobierno que llegamos en el mes de enero, finales de enero, pero como bien sabéis, pues desgraciadamente hemos tenido varias circunstancias que lo que han hecho es que pospusiéramos la decisión de escenificar lo que hoy estamos haciendo, ¿no? Que es este acuerdo de gobierno. Por una parte, como bien sabéis, el desgraciado desastre medioambiental del vertedero de Zaldívar que se produjo en el mes de febrero hizo que tomáramos la decisión de posponer esta decisión, de traerlo al pleno del ayuntamiento. Como bien sabéis y desgraciadamente como consecuencia del COVID, el confinamiento y las diferentes decisiones que de manera urgente hemos tenido que llevar a efecto, pues nos ha llevado también a esta situación, a la situación de que creíamos que era conveniente también posponer la decisión, puesto que había otra serie de prioridades en esos momentos. Y por último, pues las elecciones al Parlamento Vasco, que pues lo que nos llevó es a posponer la decisión hasta este mes de septiembre, que es precisamente lo que hoy estamos. Un acuerdo de gobierno, por tanto, que sobre todo y fundamentalmente pone sus prioridades en elementos que creemos que son absolutamente esenciales, que ya en enero las ponía en el foco, que eran el empleo, las políticas sociales y el buen gobierno, pero que sobre todo y fundamentalmente lo que ha hecho el COVID es afianzar todavía aún más y recalcar todavía aún más que esas prioridades siguen siendo todavía no solamente vigentes, sino todavía más, ¿no? El empleo se va a convertir en una necesidad perentoria como consecuencia de la crisis económica que el propio COVID está ya generando y, por tanto, el cómo somos capaces de apostar por el emprendimiento, por traer empresas distintas, por aportar por la diversificación, por apostar por que nuestras empresas industriales puedan hacer industria 4.0, por tratar de ver cómo podemos aportar innovación dentro de lo que es el sector de automoción a través de AIC. Pues, bueno, son diferentes proyectos
que vamos a impulsar, que vamos a seguir desarrollando, evidentemente, así como mejorar la inserción laboral de las personas desempleadas, que también nos va a tocar, ¿no? Planes de empleo y diferentes programas que nos permitan la generación de riqueza para poder distribuir. La cohesión social y la distribución de la riqueza se hace si realmente se genera esa riqueza y, por tanto, ese es uno de los principales ejes que tenemos que trabajar. En materia de cohesión social, ahora con el COVID más si cabe, pues vamos a tener que seguir priorizando en que ninguna familia se quede atrás. Y, desde luego, en ese contexto en el que tenemos que seguir trabajando en recuperar la confianza por parte de la ciudadanía, pues el buen gobierno se va a convertir también en otro de los ejes fundamentales trabajando. Como bien decía, era un acuerdo que ya habíamos fijado en el mes de enero, pero que esto no ha impedido que no trabajáramos durante este periodo de tiempo y que, de hecho, pues pruebas de todo ello es el acuerdo presupuestario al que llegamos y prueba de ello también es el plan de choque, el COVID, el plan de choque con las diferentes medidas a través del ERMA Horrera, con las diferentes medidas económicas, sociales, urbanísticas para poder atender las necesidades perentorias del COVID-19. Evidentemente, luego se aprobó por unanimidad por parte de todos los grupos políticos, pero sin duda es algo que hemos estado trabajando también desde el inicio el Partido Socialista y AJPNV. Por tanto, yo creo que este acuerdo de gobierno lo que dota es de estabilidad. Yo creo que me lo habéis oído en más de una ocasión, lo he dicho en más de, y lo voy a seguir diciendo, Europa, España, el País Vasco, ERMUA necesitan de estabilidad. Vivimos un momento de cambios permanentes, de cambios continuos, de elementos que son absolutamente auténticos riesgos si no somos capaces de afrontarlos y en ese contexto yo creo que el que haya estabilidad y que haya gobiernos que permitan tomar decisiones para poder afrontar cada uno de esos retos o para poder afrontar las diferentes problemáticas en materia de empleo y de políticas sociales es algo absolutamente imprescindible y necesario y yo creo que hoy nos podemos felicitar porque en el Ayuntamiento de Orma vamos a tener la estabilidad para poder tomar decisiones para poder abordar esos distintos retos. A grosso modo vendría a ser, estos son los términos del acuerdo, donde nos está priorizando y evidentemente donde vamos a seguir trabajando en las diferentes medidas necesarias, los presupuestos como la herramienta básica para traducir económicamente lo que son esas políticas sociales, esas políticas de empleo y desde luego pues para poder seguir trabajando por el ERMO que queremos en el futuro, ¿no? Dentro de lo que es el decreto de alcaldía, está bastante a disposición, aquí tenido la oportunidad de haberlo podido leer, vienen pues las diferentes atribuciones que tienen cada uno de los... Chicho, si te giras no se te oye. Bueno, básicamente iba a hacer una lectura de las atribuciones que tenéis cada uno de los concejales, por una parte Hall, por una parte Arri, las que tiene Bea Gamis, las que tiene Ricardo, las que tiene Chimi, las que tiene Pedro Gallego. Bueno, están a vuestra entera disposición todas y cada una de esas atribuciones que forman parte de este acuerdo de gobierno. Por tanto, no las voy a repetir. Si tuvierais dudas de cualquiera de ellas, estamos a vuestra entera disposición, pero básicamente este acuerdo de gobierno al que hemos llegado se materializa a través de estas delegaciones y se materializa a través de los diferentes nombramientos en cada uno de los consejos que se producen. Básicamente no hay modificaciones prácticamente en casi ninguna de ellas, salvo, que son las que voy a mencionar, en el caso de la Junta de Gobierno de la Fundación Pública de Euskaltegui, Arri pasa a ser vicepresidente. Creo que es además una de las correcciones que tuvimos que hacer al documento. Dentro de lo que es el Consejo de Enseñanza, pasa a ser presidente Paul Guisasola. Dentro de lo que es el Consejo Asesor de Euskera, pasa a ser presidente Arri, que yo creo que son algunos de los elementos más esenciales y que por eso parto si bien está el documento a vuestra entera disposición. Algún partido me habéis planteado, me habéis hablado sobre el Consejo de Cooperación. En los propios estatutos del Consejo de Cooperación establece quién es el presidente y en este caso pues pasaría a ser Arri como concejala, ¿no? de la materia. Por tanto, este es el acuerdo de gobierno que hoy traemos aquí y que lo presentamos para el debate y evidentemente todo ello especificado, como lo he contado, a través de este decreto de alcaldía, a través de este nombramiento, a través de los diferentes nombramientos en los diferentes consejos y que desde luego pues forman parte de este acuerdo que hemos llegado para dotar de estabilidad al municipio, para dotar de estabilidad al futuro de nuestro pueblo para poder tomar decisiones que prioricen en el empleo, en las políticas sociales y en el buen gobierno.
A partir de aquí, si os parece, damos dos turnos de palabra. Javier. No, no tengo nada que decir, sin más. Gracias. Julen. Bueno, pues creo que decir más que otra cosa que al final es poner las cartas sobre la mesa de algo que sabíamos que era una realidad y que estaba en un cajón, y bueno, pues ahora luz y taquígrafos. Lo que sí que me he fijado, aparte de las atribuciones que tienen tanto Harry como Hall, es, si no me equivoco, es la primera vez que se trae a pleno las nuevas atribuciones de Pedro como concejal de Juventud. Y pongo el foco aquí porque desde hace como 3 meses, por redes sociales, pudimos ver que Pedro iba a ser, o que él decía ser el concejal de Juventud del pueblo, y hoy es cuando viene a pleno. Entonces sí que me parece que no es de recibo que nos enteremos de las atribuciones de un concejal por redes sociales, sino por el pleno, que es el órgano en el que se debe decir este tipo de cosas. Gracias, Julen. Paul. No tengo grandes cosas que decir. Un acuerdo a 2, lo habéis pactado vosotros, no sé si en Bilbao. Y bueno, pues parece que por fin salimos del ralentí que cuando empezamos la legislatura, y parece que bueno, ya metemos primera marcha, segunda marcha, y a ver si llegamos a velocidad de crucero. Tengo una duda en el ámbito de organización, Chicho, en cuanto a planificación e innovación. Creo que anteriormente aparecía Ricardo como político, como concejal delegado, pero sin embargo ahora no aparece nadie, o no lo he visto yo por lo menos. Entonces no sé si es que te quedas tú otra vez con esa, o no sé, o ha habido un error o algo así. Y luego otra cosa que también me ha llamado la atención, bueno, es en la política de gasto del 2020, en lo que es cultura y juventud, prácticamente todos los objetivos, o vamos, las planificaciones están hechas con respecto a cultura. O sea, juventud prácticamente no existe un servicio de juventud. Entonces, me extraña que, bueno, quizás en el futuro tenga otro tipo de encargos, pero en este momento tenemos un continente que es Pedro Gallego, pero sin contenido. Entonces, no sé si podréis hacer alguna especificación más, o si podríais alguna explicación. Sin más. Gracias, Paul. Hall. Yo voy a empezar recordando unas palabras que en este mismo pleno dijo Paul el 23 de julio del 2019, en el que agradecía mi sinceridad y mi claridad en la exposición de por qué en ese momento el gobierno municipal de Ermua, el equipo de gobierno, quedaba como quedaba. Yo le respondí que esa sinceridad, por mi parte, desde luego, había sido la misma desde el primer momento, desde el primer pleno en el que yo intervine en este ayuntamiento. En esa línea voy a seguir. Ese 23 de julio lo que yo dije es que era la intención de EAJ-PNV en Ermua formar parte del equipo de gobierno, y que lo que pretendíamos que ese acuerdo fuera lo más justo posible, o en la medida que nosotros entendíamos que teníamos que participar en el equipo de gobierno. Fueron necesarios unos meses para que ese acuerdo se concretara. Evidentemente, creo que he dicho aquí también en más de una ocasión que el mejor acuerdo es aquel en el que ninguna de las partes considera el más adecuado. Hubiéramos añadido muchas más cosas a ese acuerdo, pues supongo que el Partido Socialista de Ermua exactamente lo mismo, pero pues estamos igual de insatisfechos con este acuerdo. Como decía Chicho, este acuerdo ya era una realidad en el mes de enero, pero desde luego no queríamos que las circunstancias y los hechos que se han ido produciendo a partir de esa fecha desviaran el foco sobre en qué tenía que centrar sus esfuerzos el Ayuntamiento de Ermua, y por eso lo que hemos hecho ha sido
hacerlo visible y hacerlo patente y llevarlo a la práctica en el momento en el que hemos entendido que lo que es más necesario es que haya un gobierno municipal fuerte, centrado y con una serie de objetivos que ahora detallaré, que ya están claros y son los en los que creo que debemos centrar lo que queda de legislatura. Por lo tanto, con la misma claridad que dije el 23 de julio, perdón, del 2019, hoy digo que EAJ-PNV va a formar parte de este equipo de gobierno a través de un acuerdo gestado y ideado y puesto a la práctica en Ermua, que no haya ninguna duda al respecto, Paul, sobre dónde ha sido gestado este acuerdo. Es un acuerdo entre ermuarras para ermuarras. Evidentemente, en un marco, no olvidemos, en el que hay un acuerdo mucho más amplio entre el Partido Socialista y el PNV, pero que evidentemente son las bases de cada pueblo quienes tienen que concretar las características y los detalles concretos de ese acuerdo. Nuestra intención, la de Arri y la mía al incorporarnos en este equipo de gobierno, el de las otras dos personas, Miren y Silvia, que componen el grupo de JPNV en Ermua, es la de aportar todo lo que podamos, dejar claro que las prioridades de este acuerdo, las que eran en enero, hoy no han hecho más que afianzarse. Si algo es importante hoy en día es que los servicios públicos, por lo menos los que se prestan por parte del ayuntamiento, se reafirmen, que el empleo sea la prioridad absoluta, que en esta situación en la que estamos viviendo no haya ningún colectivo que se quede atrás y que, en definitiva, en eso es lo que tienen que centrarse los esfuerzos. La reactivación económica ha pasado de ser un objetivo genérico a ser una realidad absolutamente necesaria y acuciante. En esa línea camina el plan Ermua-Aurrera que mencionaba Chicho. Y yo vuelvo a repetir, no hay nada en esta situación a partir de hoy, ni en este acuerdo que ve la luz hoy, que sea distinto a lo que con luz y taquígrafos desde el primer día hemos afirmado. Gracias, Paul. Bueno, por contestar a Julen, Julen, en lo referente al tema de las atribuciones es como todo en la vida. No deja de ser un documento jurídico que se da cuenta al Pleno, pero creo que en ningún momento por parte de este equipo de gobierno se ha ocultado. El día de la presentación ya se dijo que Pedro iba a trabajar como concejal de Juventud. Lo que se hace con este documento de atribuciones es que Pedro ahora tiene atribuciones para poder firmar. Bueno, pues ahora puede firmar diferentes documentos que realmente tenga que firmar como concejal de juventud, puede firmar como concejal de juventud, pero eso no significa que uno no pueda ejercer realmente y pueda llevar a cabo las diferentes actuaciones que puede llevar al respecto. Y creo que por parte, o por lo menos no ha sido intención de este equipo de gobierno, ocultar a nadie que Pedro es concejal de juventud. Al hilo de eso mismo, no lo has contado tú, pero bueno, sí lo ha dicho Paul, no coincidimos bajo ninguna de las circunstancias de que de repente no se hagan políticas de juventud, como ha dicho Paul. Lo hemos dicho más de una ocasión y así lo volvemos a repetir y a reiterar. Como toda la vida se pueden hacer muchas más cosas, pero desde luego este ayuntamiento si algo hace son políticas de juventud, sobre todo y fundamentalmente priorizadas en aquello que consideramos que es lo más importante. Sobre todo y fundamentalmente el empleo. Si hay una apuesta decidida por el emprendimiento, realmente, por supuesto, está abierto a todas las edades, pero el colectivo de muchas más personas que existen trabajando en estos momentos en el Izarra Center en temas de emprendimiento son personas jóvenes. Y creemos que es la mejor política de juventud que se puede impulsar y desarrollar, que es, repito, el empleo. Y, por tanto, es algo de lo que estamos trabajando, igual que vamos a ir trayendo diferentes circunstancias al respecto. Pero por supuesto que existe una política de juventud, por supuesto que está ahí establecida. Hay una segunda línea importante, tiene que ver con los apartamentos en alquiler. Ya sé que también están destinadas a toda la ciudadanía, pero desde luego las personas que habitualmente suelen ir a estos apartamentos en alquiler protegido, como los 57 que tenemos en la Valencia, son personas jóvenes. Y por tanto existe una política de empleo, existe una política de vivienda ligado a la juventud, que yo creo que son las mejores políticas que podemos impulsar y desarrollar, además de diferentes procesos de participación que existen,
en donde la gente puede expresarse y manifestarse en lo que considera oportuno. Por tanto, sí existe una política de juventud. Por supuesto, todo es mejorable en la vida, pero bueno, creo que es algunas de las cosas que estamos haciendo en esa materia, además de otras muchas más, evidentemente. Porque, entre otras cosas, y ya sí que voy a lo que has comentado referente al tema de la planificación. La planificación, lo hemos explicado más de una ocasión, depende de la dirección general. Y la dirección general depende de alcaldía. En este caso, planificación estratégica, depende de alcaldía, sobre todo y fundamentalmente porque creo que requiere de una visión poliédrica, requiere de una visión transversal, puesto que buena parte de las problemáticas y retos que tenemos que afrontar en el futuro requieren de esa visión. Yo creo que tenemos que ir abandonando un poco la idea esa de políticas de juventud, políticas de tal. Es decir, la inmensa mayoría de las políticas están absolutamente imbricadas, están absolutamente, deben ser transversales. Es decir, cuando hablamos de juventud, cuando Bea está hablando de lo referente al tema del empoderamiento, va destinado también a los jóvenes. Y creo que es muy importante formar, por ejemplo, a las personas jóvenes en materia de igualdad, por ejemplo. Y eso es una política de juventud exactamente igual. Es decir, si algo requiere cada vez más al mundo al que vamos, y no es fácil, porque desgraciadamente las administraciones, los reinos de taifas, pues es una de las características que vamos a tener que ir trabajando, requieren de mayor transversalidad. Y en el caso de la planificación estratégica, requiere de esa visión transversal, requiere de esa visión poliédrica y, por tanto, depende de alcaldía. Pero vamos, Richard lleva exactamente lo mismo que llevaba hasta ahora, que es las competencias propias de la Dirección General en el área de servicios generales y gobierno abierto, las unidades de atención a la ciudadanía, administración electrónica, participación, transparencia y calidad. Y en el ámbito social de competencias propias del área de políticas sociales, en la unidad administrativa de servicios sociales, el servicio de protección de la salud pública. Eso es lo que lleva Ricardo, Richard, pero que es lo que estaba llevando hasta ahora, ¿vale? Bueno, si sirve como aclaración, por lo menos que sepáis. Y este es un acuerdo de ERMUA. Es un acuerdo de ERMUA para la gente de ERMUA. Y como nuestras acciones de gobierno realmente están dirigidas a quienes nos votan, a quienes no nos votan, a quienes votan en blanco, a los que votan abstención, y realmente pues esa es la pretensión que tenemos como gobierno municipal. Cada cual tenemos también nuestras propias ideas y yo creo que el acuerdo consiste en eso, en desechar aquello que nos desune y realmente recoger lo que nos une. Y este es un acuerdo donde se viene a recoger lo que nos une. Y fijaros si es un acuerdo de ERMUA para la gente de ERMUA, que el proyecto, el programa ERMUA Aurrera es para ERMUA, que no se ha hecho en Bilbao, en Donosti, en Vitoria, cada cual ha hecho lo suyo, pero el programa ERMUA Aurrera es un programa de ERMUA para los de ERMUA y por tanto este es un acuerdo de ERMUA. ¿De acuerdo? Introducimos un segundo turno. Javier. No tengo nada que decir. O sea, es el acuerdo que habéis tomado, me parece correcto. Nosotros haremos nuestro trabajo y trabajar por el pueblo, sin más. Gracias, Javier. Julen. Sí, bueno, ahora que como sale el tema de las políticas de juventud, sí que quería añadir un par de cosas. Sí que es evidente que la transversalidad en todos los ámbitos, en el ámbito de la juventud, en temas como el empleo, la precariedad, temas como pueden ser la educación, la formación, las adicciones a juegos, este tipo de cosas, al final son temas muy transversales, pero sí que creo que por ejemplo, pues poner en marcha de una vez el Consejo de la Juventud, que en el documento, si no me equivoco, aparece Bea como presidenta, no sé si es un error o lo va a llevar Bea, aunque el concejal delegado sea Pedro, no sé, pero sí que ese Consejo de la Juventud o un Gasti Fupuntúa, un punto de información juvenil que haga de eje vertebrador de todo ese tipo de políticas transversales para llevarlas a cabo y que la ciudadanía joven del municipio pues esté formada, informada y pueda participar, sí que me parecen ejes importantes, nada más. Gracias, Julen. Paul. No, nada, Chicho. Gracias. Hol. Nada, pues simplemente una vez más reafirmar que nosotros vamos a entrar a formar parte de este equipo de gobierno convencidos de que la estabilidad
Es un valor fundamental en las instituciones, lo estamos comprobando en aquellas que no gozan de esa estabilidad y que tienen que estar permanentemente moviéndose en aguas movedizas para llevar adelante sus proyectos. Y desde luego nosotros estamos convencidos que esta estabilidad va a redundar en el beneficio de todos y todas las almuarras. Sí, gracias, Paul. Bueno, básicamente antes comenté algunas de las cuestiones que tienen que ver con juventud y que por supuesto seguiremos indagando. Me he dejado en el tintero otras muchísimas cosas que se hacen, ¿no? La Tecnoteca me parece que es un servicio ejemplar dirigido sobre todo fundamentalmente para la juventud de este pueblo, entre otras cosas. Y realmente lo digo porque yo ya sé que puede haber una cierta sensación de que en Ermua esto es lo normal. Bueno, pues no es lo normal. Yo conozco pocos sitios donde la gente joven tenga la oportunidad y la posibilidad de poder trabajar en equipo en un espacio concreto y específico, donde por cierto se le da mucha información o toda la que quieran saber en materia de emprendimiento, etcétera, etcétera. Pero por supuesto vamos a escuchar y vamos a seguir planteando diferentes cuestiones. Pero bueno, sí creo que es importante destacar que el Consejo de Juventud, como todo, existen otras muchísimas políticas donde puede haber un consejo o no lo tiene por qué haber. Yo puedo contaros lo que pasa con el Consejo de Juventud de Euskadi. En su día me tocó participar en el mismo y sé desgraciadamente lo que pasa. Que desgraciadamente, pues cuando en ocasiones termina politizándose, porque esto ocurre, desgraciadamente, en más de una ocasión, y no estoy poniendo ni nombres ni apellidos, seguramente todos tengamos que ver en la cosa, pues desgraciadamente luego no se convierten en las verdaderas herramientas a veces de participación que se debieran impulsar y desarrollar. Yo eso lo he visto en más de una ocasión, desgraciadamente, donde realmente la juventud de este pueblo pues, tiene muchísimas necesidades en materia de empleo, de emprendimiento, de vivienda y otras muchísimas cuestiones donde nosotros, los aquí presentes, podemos articular o no políticas. Y cuando se hace un proceso de participación ciudadana, los jóvenes pueden participar o no, depende, si quieren. Pero, por supuesto, estoy absolutamente de acuerdo, Julen, que hay que trabajar en esas materias, en que además es un reto que no tiene Ermua, tiene prácticamente todas las ciudades de España. Es uno de los grandes retos en donde si ya la participación, lo conté anteriormente, es difícil en todas las franjas de edad, en el caso de llegar a la gente joven, pues a veces es todavía un poco más complicado. Pero bueno, las herramientas de la Tecnoteca, etcétera, sí que nos permiten conocer muchas cosas que antes no conocíamos. Y por tanto yo creo que también pues son herramientas que vamos a tener que usar para podernos acercar cada vez más a la gente joven, que nos planteen sus diferentes puntos de vista y sus intereses, ¿no? Bueno, este es un poco el acuerdo de gobierno que os presentamos y como ya os dije anteriormente, pues tendremos que hacer un pleno extraordinario más adelante para lo referente a lo que ya os comenté en la comisión informativa. Por tanto, el punto 3, tal y como ya os he contado, es dar cuenta del decreto, ¿de acuerdo? El punto 4 es nombramiento de esos representantes de la corporación en los diferentes órganos colegiados. Creo que hay que votarlo y, por tanto, hay que votarlo, ¿no, Daniel? ¿Daniel? Sí, ¿no? Sí. Pues nada, ¿votos en contra? Julen. No os veo a todos, ¿eh? No sé, Daniel. Sí, 2 en contra, sí. 2 en contra, vale. ¿Abstenciones? Nosotros nos abstenemos. Vale. Y, Yo también, ¿eh? Y Javier también se abstiene, ¿de acuerdo? ¿Y votos a favor? Pues entiendo que a JPV... Pues 11, ¿no? 12, vale. Pues quedaría aprobado con 11 votos a favor, 2 en contra y 3 abstenciones. Gracias, Daniel. El quinto punto del orden del día es aprobación definitiva del estudio de detalle del ámbito A08 Zubiaurre. Tal y como ya comentamos, trajimos a comisión informativa este documento que ya lo trajimos, ha estado publicitado para que cualquier persona de este municipio que quisiera presentar alegaciones lo pudiera hacer. Estamos hablando del ámbito de la Casa Buenos Aires, que es un proyecto que sobre todo y fundamentalmente es un proyecto en el que a través de nuestro Plan General de Ordenación Urbana dimos las oportunidades y las posibilidades para que las personas que viven en este ámbito tengan la oportunidad de poder constituir y construir un futuro distinto, un nuevo futuro, pero desde luego otorgado, repito, desde el Plan General de Ordenación Urbana, donde se otorga
máximos aprovechamientos y donde las cargas que se dan son las mínimas posibles, precisamente para posibilitar que los vecinos y vecinas de ese ámbito tengan la oportunidad de poder construir un nuevo futuro. Todo eso, evidentemente, requiere, por tanto, como he dicho anteriormente, Plan General de Ordenación Urbana, requieren los diferentes documentos urbanísticos que van a tener que ir haciendo, estudio de detalle, proyectos de reparcelación, etcétera, etcétera, etcétera. Y uno de los que tenemos que traer es precisamente este estudio de detalle que, como ya he comentado anteriormente, se trajo a comisión informativa, se explicaron los diferentes planos, se explicó la diferente documentación al respecto y que hoy traemos al pleno para su aprobación. ¿Alguna cuestión, Javier? No, nada. Gracias, Julen. Nada. Paul. De acuerdo. Ok. Paul. No. Si os parece, pasamos a votar. ¿Algún voto en contra del estudio de detalle? ¿Alguna abstención? Entiendo que votamos todos por unanimidad. ¿A favor? ¿De acuerdo? Daniel, ¿así es? Así es. Aprobado unánimemente. Seguiremos trabajando sobre este asunto que vendrá más veces a pleno. El sexto punto del día es acuerdo plenario de la delegación de la competencia para la impartición de los ciclos formativos, lo que conocemos habitualmente como el PCPI de Mayavia, ¿vale? Como más de una ocasión hemos venido a contar, dentro de lo que es educación, hay una serie de competencias compartidas. Educación hay una serie de competencias, evidentemente, del Gobierno vasco, pero hay una serie de cuestiones que tienen que ver con competencias que tienen los propios ayuntamientos en lo referente, por ejemplo, a las instalaciones. Si bien, en el caso de la formación profesional básica, como es el PCPI de Mayavia, la competencia la tenemos el propio ayuntamiento y lo que traemos aquí al Pleno es esa delegación de competencia y que la aceptamos, ¿de acuerdo? Creo que es muy importante y muy relevante, es un proyecto de los que merece muy mucho la pena, es ese proyecto en el cual damos oportunidad a que las personas jóvenes que realmente quieren aprender una profesión o que quieren volver de nuevo al sistema educativo tengan esa oportunidad. Yo creo que son esos proyectos que aglutinan, cuando hablábamos de la transversalidad, donde se habla de empleo, donde se habla de políticas sociales, donde se habla de juventud, y precisamente un clarísimo exponente de todo ello es el PCPI de Mayavia, ¿no? Para ello tenemos que aceptar esa delegación de competencia, que lo que hace es que nosotros como ayuntamiento tenemos la competencia y que, por tanto, cuando ha tocado en todo el tema del COVID, establecer los protocolos, contratar cuando toca, contratar profesorado, etcétera, 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 son competencias que corresponden al propio ayuntamiento. Pero para ello tenemos que aceptar esta delegación de competencia que, como ya dijimos en comisión informativa, donde ya lo hemos explicado también en varias ocasiones, como consecuencia del COVID, lo que se hace es una delegación de competencia por un año. ¿De acuerdo? ¿Alguna cuestión al respecto, Javier? ¿Julen? No. ¿Paul? No. ¿Paul? Nada que añadir. Bueno, básicamente yo creo que ese es uno de esos proyectos compartidos que yo creo que merece mucho la pena trabajar. ¿Algún voto en contra? ¿Alguna abstención? ¿Votos a favor? Entiendo que todos. Votamos por unanimidad. Daniel, favorable por unanimidad. ¿De acuerdo? El séptimo es dar cuenta del informe de reparos del 2019. Esto es algo que tiene que venir, cada X tiempo tiene que venir al Pleno, el dar cuenta de las diferentes decisiones que se adoptan contra los reparos que se hayan podido producir. Es documentación que os hemos remitido y que le voy a dar la palabra, creo que a Rosalía. Rosalía, ¿estás por ahí? ¿Sí? ¿Me das la palabra para...? Bueno, simple y llanamente por si quieres contar algo sobre este punto. No es necesario, vamos, que no es necesario. Si queréis apuntar, creo que viene bastante bien explicado. Sí. Si alguno quiere hacer algún tipo de... Lo que se hace es dar cuenta de este informe. ¿Alguno queréis hacer alguna pregunta? Javier. Bueno, si quieres... A ver, comento un poquito. Explica un poco la dinámica, Rosalía, porque la gente no tiene por qué conocer. Cuando los reparos que anualmente se ponen de la intervención, si es que existen algún tipo de discrepancias, se pueden llevar mensualmente, mensualmente a los plenos o con la cuenta general. Nosotros hemos sido hacia Idoia y he seguido haciendo lo mismo.
Los reparos que ahí aparecen, en su momento, pues están asumidos así porque estaban interpuestos por anterior intervención y tienen que ver fundamentalmente con facturas que no tenían, como veis ahí en el contenido, facturas que no tenían en su momento el contrato. En el caso, por ejemplo, del parking era porque no tenían, quedó desierto el concurso, luego ya está licitado y ya está adjudicado, pero en aquel momento no estaba, había que seguir dando el servicio y entonces, pues, entonces, claro, evidentemente las facturas hay que pagarlas, ¿vale? Y por eso estaba puesto el reparo. Ese ya está solucionado. Con los contratos de asesoramiento jurídico, como veis, se levantó el reparo. Efectivamente, había algunas facturas que no estaban dentro de lo que se suponía que era el contrato menor en aquel momento, se articuló ya bien. El tema de la unidad de ejecución, hay una discrepancia en la que hay un informe hay una discrepancia de la intervención con la oficina técnica, en la que hay un informe del arquitecto municipal que dice que sí que se puede adelantar esta unidad de ejecución y con ese informe pues el alcalde hace un decreto de que se debe pagar esa obra. El tema de los trienios para los cargos electos es que bueno, hay discrepancias en las normativas, hay instituciones que piensan que sí, otras que no. La Diputación de Vizcaya dice que no y, por tanto, los trienios que debería cobrar el alcalde porque es trabajador de la administración pública, aunque sea de una institución, una sociedad pública municipal, pues no se ha pagado. Se hizo un informe diciendo que efectivamente se retiraba ese trienio y actualmente el alcalde no cobra los trienios de antigüedad como trabajador municipal. Y bueno, creo que no había ninguno más. Están solventados a día de hoy, están solventados todos y en principio, vamos, no hay mayor problema, ¿vale? Si alguno tenéis alguna pregunta de algún concreto, ¿vale? Pues agradecerte, Rosalía, es un poco para que conozcáis la dinámica, porque pues no siempre se suele hacer y, por tanto, esto que sepáis, pues que es bastante habitual. Lo que se da es cuenta al Pleno y luego, posteriormente, al Tribunal Vasco de Cuentas. Si tenéis alguna duda sobre cualquiera de los reparos, estamos a vuestra entera disposición. El que a mí me afecta, quiero que sepáis, porque por parte, yo además no tengo nada que contar, plantea serias dudas al respecto. En algunos sitios se cobra, en otros sitios no se cobra. Yo desde el primer momento, y vista las dudas jurídicas, he procedido y he tomado la decisión de no cobrarlo, si bien, para que no haya luego sorpresas, cuando yo vuelva de nuevo a mi trabajo anterior, pues es cuando lo pasaré a cobrar. Es decir, no quiere decir que yo no tenga derecho a esos trienios, lo que procedería es a cobrarlos cuando vuelva de nuevo al trabajo anterior. Esa es la circunstancia de lo que estamos ahora mismo hablando. Es decir, no lo cobraré ahora, pero lo cobraré cuando en un futuro vuelva, ¿vale? Pero bueno, vista un poco las dudas jurídicas al respecto, pues no pasa absolutamente nada. Entre otras cosas, porque sabéis, porque así lo he dicho en más de una ocasión y porque no he tenido nunca ningún problema para decirlo, no soy funcionario del ayuntamiento, pero sí soy trabajador indefinido, ahora mismo en excedencia, de esta administración pública. ¿De acuerdo? ¿Alguna cuestión al respecto? Javier, Julen. Sí, no te veo. Sí, Julen, dime. Sí que me gustaría recibir la documentación porque no está en la web y tampoco en el correo electrónico, nada más. Muy bien. Vale, ningún problema, Julen. E incluso si consideráis oportuno a la vista de la información que luego volvamos a traer a otro pleno, ningún problema, ¿vale? Ningún problema. Pero básicamente estos son los elementos esenciales. De hecho, ahora mismo Rosalía los ha explicado mucho más al detalle incluso. El más relevante que pueda ser es el de la unidad de ejecución, que lo acaba de explicar muy bien Rosalía, ¿vale? Paul. Hall. Bueno, pues sí, Rosalía. Os lo adjunto, o sea, os lo envío ahora, es lo que hemos comentado, pero os envío el documento ahora. Normalmente lo que solía hacer Ido ya era daroslo en mano, pero claro, al estar en
en Zoom, pues no os lo he podido dar. Os lo remito ahora directamente a cada uno de vosotros y porque lo tenemos que mandar ya al Tribunal de Cuentas, ¿vale? Eso es, eso es. El orden del día. Bueno, damos por finalizado ya este punto. El punto número 8 es aprobación de la cuenta general 2019. Supongo que ya está publicada en el boletín, ¿no, Rosalía? Es de lo que estamos hablando. Ya está la publicación definitiva, no ha habido alegaciones, ¿vale? No ha habido alegaciones, que suele ser lo habitual, y por tanto yo entiendo que hay que pasarlo a votar. Votos a favor votos en contra de la aprobación de la cuenta. ¿Alguna abstención? Entiendo que votamos por unanimidad, aprobada por unanimidad de todos y todas. ¿De acuerdo, Daniel? Eso es. Muy bien. Y como comenté anteriormente, lo primero que hicimos fue votar por urgencia la inclusión de un punto hoy me trabajo con esta y me trabajo. Bueno, básicamente, ahora Daniel nos va a explicar un poco más. Creíamos que era conveniente el poder incluir este punto del día. Tiene muchísimo que ver con la igualdad, tiene muchísimo que ver con la posibilidad de que en un momento determinado pues, las personas sean corresponsables con las diferentes situaciones que nos tocan vivir en la vida. Yo creo que si algo nos ha enseñado el COVID-19 es que el teletrabajo es una muy buena herramienta también para la conciliación y que, por tanto, cuando trabajamos la igualdad efectiva y real, pues hay que trabajar en la práctica también medidas que nos conduzcan a ello, ¿no? Y precisamente una es el teletrabajo, otras son las diferentes políticas que, por supuesto, estamos haciendo en materia de igualdad, pero desde luego también este punto creemos que es también relevante y es importante en la medida en que nos ayuda a que las personas, en este caso los padres, pues tengan la oportunidad también de poder hacer las diferentes tareas que ahora Daniel les describirá, que tienen que ver con el cuidado de los hijos e hijas, con el cuidado de las personas dependientes y que, por tanto, yo creo que es algo que creíamos que debíamos de aprobar. Daniel, adelante. Sí, bueno, todo esto viene fruto del Real Decreto 6/2019 de medidas urgentes para la garantía de igualdad de trato de oportunidades entre hombres y mujeres, que lo que quiere es, durante un periodo de tiempo, equiparar los permisos de paternidad y maternidad, ¿no? Esa ley preveía que en el 2019 la duración del permiso fuese de 8 semanas, en el 20 de 12 y en el 21 de 16 semanas. Posteriormente, hubo un pacto entre las diputaciones forales, Gobierno Vasco y Eudel, para adelantar progresivamente esos plazos establecidos y que, anterior a la entrada en vigor del 21 de las 16 semanas, pues, se pudiesen establecer. Tanto Gobierno Vasco, diputaciones, como no sabré decir cuántos, pero muchos ayuntamientos ya han adoptado ese acuerdo, y lo que traemos nosotros ahora mismo al Pleno pues es el adelanto de esas 16 semanas. De lo que estamos hablando no es de un permiso de paternidad al uso, sino sería una excedencia voluntaria retribuida. Es decir, el trabajador, una vez que la Seguridad Social le deja de dar cobertura por las 12 semanas que cubre, las otras 4 semanas las cubriría el ayuntamiento. El trabajador estaría de alta y en situación de servicio pleno, activo pleno, pero no tiene que acudir al puesto de trabajo. Una de las peculiaridades que tiene el permiso es que 6 semanas desde el nacimiento del hijo o la hija son de obligado cumplimiento en manera seguida desde el parto. Y a partir de esa 6ª semana, el padre o la madre, en caso de acogimiento o adopción, pueden acogerse o bien de manera continua o discontinua en plazos de semana, siempre avisando con 15 días de antelación. Es decir, que esas 10 semanas restantes y hasta que la criatura cumple el año de edad, puede o bien hacerse seguido o discontinuamente. Eso, bueno, pues al final para la conciliación es una ventaja, depende de la situación personal que tenga cada uno. No era como antes, que tenías que coger obligatoriamente toda la vez, ¿no? Entonces, bueno, pues esa es un poquito lo que se trae. En cuanto a la cantidad a subvencionar, por de alguna manera decirlo, es igual al importe a la base de cotización del mes anterior al que se produce el parto. Y bueno, pues no hay más
pues da lo mismo que sea parto natural, que sea acogimiento, adopción, las situaciones se asimilan las unas con las otras como en el resto de los tratamientos. ¿Vale? Entonces, bueno, pues eso es lo que se propone y, bueno, si viene a bien el pleno, pues aprobará. Si alguno tiene alguna duda. Bien. Pues muchas gracias, Daniel. Javier. No tengo nada. Julen. No, vamos a aprobarlo, pero una duda que me ha surgido ahora que has comentado justo eso, si fuera un vientre de alquiler, ¿también gozaría de este derecho? Nada más, eso es una duda. Yo creo que en España el vientre de alquiler no está, de momento, no está legalizado. Gracias. Paul. Ana Aurrera. Hol. Desde luego vamos a aprobarlo y yo creo que el signo de los tiempos va por esta línea. Intentar hacer todo lo posible para que la natalidad aumente y desde luego quien tenga que hacerse cargo de los niños y las niñas pues tenga la mayor facilidad posible. Ojalá esto sea el inicio de que todo tipo de entidades privadas y públicas avancen en la misma línea. Sí, yo creo que es una buena herramienta, ¿no? Conjuntamente con otras más para trabajar por la igualdad efectiva y real. Y en este sentido, pues bueno, lo que traemos a pleno yo creo que es una cosa que es una cuestión que realmente todos estamos a favor, entiendo, y que por tanto yo creo que es bueno para todas las personas de la organización, ¿no? Y en este sentido, trabajar por la igualdad yo creo que es un objetivo que tenemos que trabajar todos y todas. Pasamos a votar el mismo. ¿Algún voto en contra? ¿Alguna abstención? Entiendo que votamos por unanimidad, por tanto, aprobado por unanimidad. Daniel. Eso es. Y salvo que haya, no sé si hay, creo que es extraordinario, no hay ruegos y preguntas. ¿Algún ruego, alguna pregunta? Bueno, pues damos por finalizada la sesión plenaria. Sí, un ruego. Sí. Arríbate siempre al micrófono porque ha habido muchas veces durante el pleno que no se te ha oído. Sí, bueno, no entra dentro ruego, los creo, pero bueno, yo, a ver, te lo acepto. Vale. Nada, intentaremos buscar alguna herramienta que creo que existe, Sí. que es un micrófono de estos que se extiende para que, porque claro, haceros a la idea, yo ya no solamente es que tengo que estar con la pantalla, sino con muchos apuntes que tengo aquí encima de la mesa. Sí. Puedo enseñar todos los apuntes que tengo, donde escribo, donde, bueno, pues como todo en la vida, pues tienes que llevarlo y por tanto, pues a veces ocurre esto que tú me apuntas, Alberto. Entonces, nada, creo que hay una herramienta tecnológica para ello y así lo dotaremos. Te lo agradeceremos. Muy bien. ¿Alguna cuestión más? Damos por finalizada la sesión plenaria, ¿vale? Venga, muchísimas gracias a todos y a todas. Vaya, Agur. 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 No, agur. Gracias.